Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Ya, chévere. Vamos a empezar. Este tema o el título de la segunda lección que vamos a tener ahora se llama ¿Cómo conocer la Biblia? O copie, por favor. Ese es el tema para esta clase. Tenga listo su cuaderno, su Biblia, si la tiene en la mano, y vamos a copiar todos la clase, ¿de acuerdo, chicos? Esta segunda clase se titula ¿Cómo conocer la Biblia? ¿Estamos listos? Muy bien. Resulta, chicos, que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, la mayoría de personas, si ustedes son como yo, la mayoría de personas no entienden la Biblia, ¿no es cierto? Y dicen, chuta, estoy leyendo algo, pero no entiendo ni más, ¿no es cierto? No puedo comprender nada de lo que dice aquí en la Biblia. Y la razón es porque la gente, la mayoría de la gente piensa que leer la Biblia es como leer un libro común y corriente. Y no funciona así. Hay que entrar en un proceso para poder entender lo que la Biblia nos dice. ¿De acuerdo? Y recordando la clase anterior, resumimos que en la clase anterior dijimos que la Biblia es inspirada por Dios, es el mensaje de Dios mismo para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, si es un mensaje de Dios, nosotros tenemos que tener todas las herramientas y conocer el proceso para poder estudiar la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proceso que yo quiero enseñarles en esta mañana, ¿de acuerdo? El proceso de estudio, ahí póngale como un subtítulo, proceso de estudio. ¿Ya? Como les dije al principio, yo no quiero torturarles con una clase más, sino que puedan disfrutar de esto, y si lo hacemos rápido y si todos están aquí, y colaboran, vamos a terminar pronto, ¿de acuerdo? Este proceso de estudio consta de 5 pasos, ¿de acuerdo? De 5 pasos. El primer paso es la preparación. Eso es algo previo al estudio propiamente dicho. Tú tienes que prepararte para poder estudiar la Biblia. Si no te preparas, es complicado. ¿De acuerdo? Te voy a explicar en detalle cada uno de los pasos. El segundo paso es la observación. Escribirán, por favor. El segundo paso es la observación. ¿Ya? El tercer paso es la interpretación. El cuarto paso es la aplicación. Y el quinto paso, la repetición. Estos 5 pasos yo quiero que tú llegues a entenderlos bien, y sobre todo los pasos del 2 al 4, que básicamente son el meollo del asunto, ¿ya? En esos pasos tú vas a poder entender con mayor claridad lo que la Biblia nos dice. No se trata solo de leer y aquí tratar de buscarle algún sentido a lo que estamos leyendo y nada más. No, necesitamos entender lo que la Biblia nos dice, ¿de acuerdo? Y para eso seguimos este proceso. Ahora, vamos al primer punto, al punto de la preparación, ¿de acuerdo? Como te dije, antes de leer la Biblia, tú necesitas prepararte tú para poder leer la Biblia. ¿Y cómo te preparas? Es haciendo esto. Uno, necesitas orar para confesar tus pecados, ¿de acuerdo? Ok, lo siento, David, con todo yo estoy, bueno, me acaba de escribir, ¿no es cierto, David, y dice que no me escucha bien, David Cachajo, y estoy grabando la clase, no se preocupen, estoy grabando la clase y después les voy a mandar el link para que puedan ver el video si se perdieron algún detalle, ¿ya? Si tienen alguna pregunta... ¿Qué me dijiste? Voy a repetir esa última parte. Lo del video.
Les estaba diciendo que estoy grabando la clase y yo les voy a compartir el link del video en YouTube para que ustedes puedan ver la clase si se perdieron de algún detalle, ¿ya? Solo déjenme comprobar algo. Ya, estamos bien aquí. Ya. Entonces, volviendo al tema de la clase, les decía que para estudiar la Biblia primero te preparas. ¿Y cómo te preparas? Orando para confesar tus pecados. Por favor, Jonathan, ayúdame leyendo Primera de Pedro 2, del 1 al 2. ¿Le puedo leer con la versión Reina Valera, pastor? No hay problema, lee nomás, mijo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Verán, ese versículo, en el segundo versículo dice que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa leche espiritual es la Biblia mismo. Lo que se nos está diciendo es que deseamos aprender de Dios en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero antes de desear, está otro paso, otra cosa. Dice que desechemos toda malicia, detracciones, etcétera, etcétera. Es decir, desechemos nuestro pecado. Y para desechar nuestro pecado nosotros tenemos que confesarlos delante de Dios. Primero necesito reconocer, levantar una oración al cielo y decir, perdóname, Padre, ayúdame a cambiar. ¿De acuerdo? Ya no quiero seguir en ese pecado y tomar la decisión de dejar esos pecados. Ponte a pensar una cosa. ¿Por qué será que la mayoría de gente no entiende la Biblia? Cada vez que leen la Biblia es un libro aburrido, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué sucede eso? Es porque la gente haciendo cosas malas, cometiendo pecados, viene a querer tratar de escuchar a Dios. No le va a oír porque está asumido en sus pecados. Y no podemos acercarnos manchados por nuestro pecado a un Dios para que te hable Dios que es 3 veces santo, alguien que no comete pecado, alguien que odia el pecado, alguien que no está cerca del pecado. Entonces es por eso que para acercarte a leer la Biblia, primero ponte a cuentas con Dios, ora para confesar tus pecados. ¿Estamos claros? La segunda cosa es que necesitamos orar para pedir sabiduría. David, por favor, David Payacho, ayúdame leyendo Colosenses 1, del 9 al 10. ¿Cuál dijo? Disculpe. Colosenses 1, del 9 al 10. Ya, a ver, dice así. Y si no importa si es Reina Valera igual. No importa, lee nomás. El 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Resulta que aquí está hablando el apóstol Pablo a unas personas que estaban en una iglesia, en un lugar llamado Colosas. Entonces él les escribía a ellos. Y él dice que cada vez que se acordaba de ellos no dejaba de orar. Y ahí dice que ora por algunas cosas, pero entre esas cosas está, él ora por sabiduría para que ellos puedan entender y puedan conocer más a Dios a través de la Biblia. Entonces, si este libro, la Biblia, que se acuerdan les costaba tanto llevar al colegio y todo y les aburría muchas veces, es un libro escrito por Dios, entonces yo necesito pedirle ayuda a Dios para entender lo que Él me quiere decir en su palabra. Entonces hay 2 cosas para prepararte, ¿de acuerdo? Primero, oro para confesar mis pecados, me pongo a cuentas con Dios. Segundo, oro para pedirle sabiduría, inteligencia. Señor, ayúdame a entender, dame la inteligencia, la sabiduría necesaria para entender lo que me estás diciendo en la Biblia. Así me preparo. ¿De acuerdo? Este es el paso previo para estudiar la Biblia. ¿Estamos claros? ¿Copiaron todos? Muy bien. Vamos al siguiente punto. Al segundo punto, el punto de la observación. ¿De acuerdo? Copie, por favor, el segundo punto, la observación. Y de aquí, a partir de este punto, en la interpretación de la Biblia se resume a hacer buenas preguntas, chicos.
Y aquí en la observación yo me voy a preguntar lo siguiente. Primero, ¿qué está ocurriendo en el pasaje? Segundo, ¿qué es lo que veo aquí en este pasaje? Escriban por favor esas preguntas bajo el punto de observación. ¿Qué está ocurriendo en el pasaje? ¿Qué veo aquí en el pasaje? ¿Ya? Entonces, una vez que me hago esas preguntas, yo voy a encontrar detalles interesantes. Por ejemplo, les voy a decir un versículo de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que veo aquí? Veo que la palabra más importante es el amor que Dios nos mostró, es el amor, ¿no es cierto? Veo que ese versículo empieza con más Dios muestra su amor. Eso quiere decir que hay algo antes, ¿no es cierto? Entonces yo veo esos detallitos en el versículo para poder entender. Yo te sugiero que cuando tú entres en este paso, subraya, ¿sí? Toma un lápiz, una pintura o un resaltador y subraya las partes que más sobresalgan, ya las palabras que más sobresalgan. ¿De acuerdo? Entonces, eso es observación. Ahí tú te preguntas qué está ocurriendo aquí o qué logras ver. Es lo básico. ¿Qué veo aquí? Yo veo una serie de preguntas sobresalientes, una serie de palabras sobresalientes, un tema que se está repitiendo o cosas así, ¿de acuerdo? Siempre vas a encontrar algo, solamente observa, ¿de acuerdo? El tercer paso en realidad viene a ser la interpretación, ¿de acuerdo? Pon ahí, interpretación. Y aquí en la interpretación, tú también tienes que hacerte preguntas. Todo se basa en las preguntas, ¿de acuerdo? Pones la primera pregunta, ¿qué significa esto? ¿No es cierto? ¿Qué significa que el versículo empieza con más Dios muestra su amor para con nosotros? ¿Qué significa ese amor de Dios? ¿Qué significa que somos pecadores? Etcétera, etcétera. Te haces preguntas en base al versículo. Siguiente. Es importante que tú entiendas el contexto del versículo o del pasaje que estás leyendo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Romanos 5:8 es el versículo que yo les acabo de mencionar como ejemplo. El contexto vendría a ser Romanos 5 del 1 al 7, es decir, los versículos que están antes. Y Romanos 5 desde el 9 en adelante, los versículos que están después. Solamente cuando tú lees lo que está antes y lo que está después, ese versículo va a cobrar más significado y tú vas a poder entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Si tú solo lees un versículo o un pasaje aislado de la Biblia, casi seguro no lo vas a entender, no lo vas a entender. Es importante que leas lo que está antes y lo que está después del versículo o del pasaje que estás estudiando. Entonces, así tú vas a tener un contexto. A esto se le llama contexto, ¿de acuerdo? ¿Alguien alguna pregunta o alguien no entendió lo que significa contexto? Ya. ¿Todos entendieron o todos están durmiendo? La otra cosa, para poder interpretar la Biblia, tú necesitas otros pasajes de la Escritura. Te voy a dar un ejemplo, verás. ¿Algunos de ustedes han escuchado la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que hizo Jesucristo con 5 panes y 2 peces? Ese milagro no solo se registra en un solo libro de la Biblia, de hecho se registra en 4 libros de la Biblia, ¿sí? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Digamos que tú estás leyendo la porción en Juan, ¿no es cierto? Entonces, para que tú entiendas bien lo que pasó ahí en ese milagro de la alimentación de los 5,000, tú tendrías también que leer los otros pasajes de la Biblia, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Y así vas a poder entender bien lo que dice Juan y vas a tener un contexto más amplio de lo que sucedió ahí.
¿De acuerdo? Entonces es importante que tú puedas, para interpretar la Biblia, vayas a otros lugares en la Biblia donde se hablan del mismo tema o donde se hablan de las mismas historias. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la interpretación, chicos. Pregúntense, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué otros pasajes en la Biblia puedo leer para entender mejor este pasaje o este versículo? ¿De acuerdo? Continuamos. Un detalle antes de pasar. Normalmente en todas las Biblias al final tú vas a encontrar una concordancia, ¿sí? Una concordancia en donde se ordenan los versículos en base a una misma palabra. Por ejemplo, tú buscas la palabra amor, igual que en un diccionario, ¿no es cierto? Ahí en la concordancia, al final de tu Biblia, buscas la palabra amor, ¿no es cierto? Y ahí te va a dar una serie de versículos que contienen la palabra amor. Y así tú encuentras otros pasajes de la Escritura que hablen del mismo tema, ¿sí? Así es como nosotros podemos buscar esos otros pasajes que nos ayudan a entender el pasaje que estoy leyendo ahorita. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chévere. Entonces, ya hemos cubierto 3 partes. El primer paso es prepararnos, confesar nuestros pecados y pedir sabiduría. El segundo paso es observar. ¿Qué veo aquí? Subrayo las cosas que me llaman la atención, las palabras que se repiten, los temas más importantes y relevantes. Y tercero está la interpretación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué otros pasajes debo leer para entender mejor esto? Y siguiente, viene la aplicación. Ojo, chicos, aquí quiero decirles un detalle. La mayoría de personas caemos en este error cuando leemos la Biblia. La gente lee la Biblia y quiere aplicarla a su vida, pero se ha saltado los pasos de observar y de interpretar. Y normalmente, si tú haces eso, vas a aplicar mal la Biblia a tu vida. Y no vas a entender, porque primero para aplicar la Biblia a tu vida, tú tienes que saber qué es lo que verdaderamente significa lo que estás leyendo. ¿No es cierto? Por eso observa e interpreta primero. Y una vez que sabes lo que significa el pasaje que estás leyendo, busca aplicarlo. La aplicación viene siempre al final, después de que hayas observado e interpretado. Ahora, ¿cómo se hace esto de la aplicación? Otra cosa que quiero decir aquí, chicos. Miren, si tú lees la Biblia y no la aplicas a tu vida, también no sirve de nada, ¿no es cierto? Porque tú puedes leer la Biblia y pensar, bueno, ya sé un montón de cosas de Dios, pero si no transforma tu vida, si no cambia tu vida, no ha servido de nada. Dios quiere hablarte con el propósito de que tu vida sea transformada. Y tú le permites a Dios transformar tu vida cuando aplicas la palabra de Dios a tu vida. Si no, estamos en las mismas. No sirve de nada, chicos. Y por eso yo quiero ayudarte a que sepas cómo puedes aplicar la Biblia a tu vida. Ahora, te haces una pregunta. Lo que leo, lo que interpreté, lo que observé, te preguntas, ¿qué efecto tiene esto en mi vida? Escribe esa pregunta, por favor. ¿Qué efecto tendrá esto en mi vida? ¿Qué efecto tendrá esto en mi vida? ¿Ya? También te haces otra pregunta. Normalmente, cuando nosotros leemos la Biblia nos confronta, es decir, nos señala algún pecado que estamos haciendo, que estamos cometiendo, ¿no es cierto? Por eso deberías preguntarte, lees y entiendes, ¿no es cierto? ¿Tengo algún pecado que abandonar? ¿Dios me está confrontando algún pecado, alguna cosa mala en mi vida y tengo que dejarla? ¿Tengo un pecado que abandonar? Así aplicas la Biblia a tu vida. No se queda en mero conocimiento, sino que buscas que eso transforme tu vida. Si Dios te está diciendo que debes dejar la mentira, por ejemplo, ¿no es cierto? Que Satanás es un mentiroso, ¿no es cierto? Y que es padre de mentira. Por ejemplo, lees el versículo de Juan 8:44 que dice eso. Dios quizás te está diciendo a ti, hey, cuidado con la mentira, deja de mentir. Solo por tomar un ejemplo, ¿de acuerdo? Continúo.
Hay un ejemplo a seguir. Hay buenos ejemplos en la Biblia que nosotros debemos seguir. Irán copiando las preguntas, ¿no, chicos? Hay un ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Hay algo que yo debo imitar de lo que estoy leyendo, o quizás también puedes preguntarte, ¿hay un mal ejemplo que evitar? Y por último, ¿hay un mandamiento que obedecer? Quizás tú lees Efesios 6:1, ¿no es cierto? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Pero resulta que vos eres un desobediente en tu casa. De nada sirve que leas la Biblia si no la vas a obedecer. Y si normalmente vas a encontrar un montón de mandamientos que Dios te está diciendo, hijo, haz caso. Dios pone delante de ti mandamientos para que los obedezcas. Y si los pones en práctica en tu vida, entonces Dios está transformando tu vida a través de su palabra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Básicamente este es todo el proceso. Te preparas, observas, interpretas y aplicas. ¿De acuerdo? Pero resulta que has llegado a este punto y todavía te quedan algunas dudas y no entiendes bien. ¿Qué sería lo lógico ahí? Seguir a un siguiente paso, que sería la repetición. Mira, mientras más repites este proceso vez tras vez, tú vas a poder entender mejor lo que la Biblia dice. Y en este proceso repites, observas, repites otra vez, interpretas y aplicas también. Repites y repites y repites y repites. Yo les voy a mandar una foto que está aquí en este ejemplo, ¿no es cierto? Si alcanzan a ver, el ejemplo está basado en Mateo 6:33, ¿de acuerdo? En la parte superior de la imagen está el versículo que dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿de acuerdo? Ese es el versículo para interpretar ahorita. Entonces, en la observación, yo observo que el verso empieza con la conjunción pero. Sí, esa es mi observación. Como ejemplo les estoy haciendo. El verso empieza con la conjunción pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, yo me hago una pregunta para interpretar. ¿Por qué comienza la oración con pero? Y la respuesta sería la interpretación, ¿no es cierto? Este versículo empieza con la conjunción pero porque está vinculado con otros versículos. Entonces yo tengo que leer Mateo 6 del 31 al 32 para entender el contexto. ¿Se acuerdan que les hablé del contexto? Entonces cuando tú lees lo que está antes vas a poder entender el pasaje que estás estudiando. Les pongo otro ejemplo. En este mismo versículo yo observo que hay una palabra clave. La palabra clave es buscad, ¿no es cierto? Dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿qué significa eso de buscar? ¿Qué acción requiere la palabra buscar? Entonces la interpretación es la respuesta a las preguntas que yo me hago. Significa perseguir o buscar, ¿no es cierto? Es un mandato que Dios me está dando, ¿ya? Que le busque a Él, a su reino y a su justicia, ¿no es cierto? Otra cosa, sencillo, verás. En esta misma palabra, en este mismo versículo, yo veo que el verbo buscar está en tiempo presente. Ya tú sabes de esas reglas gramaticales, ¿no es cierto? La palabra buscar está en tiempo presente. ¿Y qué indica el tiempo presente? Que yo debería buscar a Dios ¿cuándo? Mañana, pasado. Es ahora, ¿de acuerdo? Yo debo buscar a Dios ahora. Entonces, reuniendo toda esa información, tú vas a poder interpretar la Biblia y entender lo que Dios quiere decirte a ti. ¿De acuerdo, chicos? Les mando esta foto para que tengan un ejemplo y les voy a poner una tarea de esta clase también para que ustedes puedan poner en práctica y ejercitar esto que hemos aprendido. Recuerden, hay 5 pasos: prepararse, observar, interpretar, aplicar y repetir.
Así ustedes van a poder entender lo que la Biblia nos enseña.